orgánicas mayores como ácido cianhídrico, formaldehído y hasta incluso aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Miller con este experimento? Demostró que las grandes moléculas orgánicas se van formando de las mismas moléculas pequeñas y sencillas inorgánicas por alguna transformación energética. Acá lo que aplicamos es calor o bien una descarga eléctrica. Este experimento, digamos, serviría para explicar de dónde provienen las grandes moléculas o biomoléculas orgánicas, cómo se demostró que provienen de sustancias más simples. Se demostró a través del experimento de Miller. Entonces, lo que vemos es una jerarquía en la organización molecular de las células, que vamos desde sustancias de peso molecular pequeño y un grado de organización pequeño a grandes sustancias. Los precursores entonces tomados del entorno, fíjense que tienen un peso molecular pequeño y eran el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco, el nitrógeno, pasan por intermediarios que serían estos obtenidos en el experimento de Miller, por ejemplo, el ácido cianhídrico, el formaldehído, ahí les ponen otros ejemplos, oxalacetato, piruvato, citrato, malato, que son moléculas orgánicas relativamente pequeñas. Y de ahí pasamos a las unidades monoméricas. Monoméricas serían los monómeros que después van a formar los polímeros del organismo. Los monosacáridos que van a formar los hidratos de carbono. Los ácidos grasos y la glicerina que van a formar también las grandes moléculas, aminoácidos que van a formar proteínas, nucleótidos que van a formar ácidos nucleicos. Con glicerina y ácidos grasos vamos a formar las moléculas de lípidos. ¿Sí? Entonces son las unidades monoméricas que luego van a formar los compuestos poliméricos que forman la estructura de las células. Las macromoléculas son estas que yo les mencionaba, los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Estos a su vez forman después lo que se llaman asociaciones supramoleculares, que son mayores aún, fíjense que tienen un peso molecular en el orden de 10 a la 6 o 10 a la 9. Esto es otra cosa matemática o física, si quieren, que tienen que repasar, ¿sí? La notación científica, 10 a la 3, ¿qué significa? 1000, el 1 seguido de 3 ceros. 10 a la 9 sería el 1 seguido de 9 ceros. Fíjense en las asociaciones supramoleculares, tienen el 1 seguido de 6 ceros, o sea, ya estamos hablando de 1.000.000, o el 1 seguido de 9 ceros. Esas serían los valores, digamos, de pesos moleculares de las asociaciones supramoleculares. Y luego de las asociaciones supramoleculares, ¿qué siguen? Siguen las organelas, ¿sí? Que conforman la célula. El cuerpo de Golgi, los cloroplastos en la célula vegetal, las mitocondrias, que acuérdense que era el lugar de las células donde se producía la energía que la célula iba a necesitar, el núcleo, los ribosomas, que son donde se sintetizan las proteínas. Todos esos conceptos tienen que tenerlos, ¿sí? Serían parte de esta unidad 1 o unidad básica. Los tienen todos en el Campbell y en el blanco para cuando ustedes quieran ampliar un poquito para estudiar para el parcial. Y todas las células formadas por estas organelas, de las cuales tienen que conocer el nombre de las organelas y la función, después van a formar tejidos y los tejidos van a formar sistemas. Vamos a ir un poco ahora, digamos, ahora que ya vimos toda la organización general del organismo, desde las moléculas más pequeñas hasta los sistemas, volver para atrás, ¿sí? Volver a la fuente de energía y de carbono que utilizan los organismos vivientes para poder realizar sus reacciones y funciones. Al analizar químicamente cualquier organismo, sea animal o vegetal, o un microorganismo, que sería un protozoario, una célula procariota, se observa que hay muy pocos elementos de la tabla periódica presentes en los seres vivos. Tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno en el 95% de los seres vivos, digamos. Estos serían los 4 elementos primordiales. Si agregamos el fósforo y el azufre, llegaríamos a un 98%. Y a los otros, ese otro 2%, se le dice trazas, elementos trazas, porque están en muy pequeña concentración. Serían, por ejemplo, el zinc, que para el cuerpo humano es fundamental, no puede faltar, no podemos no tener zinc, pero la concentración necesaria
primaria es muy pequeñita. El 98% está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Zinc se los mencioné porque es muy importante dentro de los elementos trazas. Magnesio es muy importante, calcio es muy importante, pero están en concentraciones de trazas. El carbono presenta cualidades especiales o distintivas, por eso la fuente principal que utilizamos para obtener energía, los seres vivos, es el carbono. ¿Y por qué tiene estas cualidades? ¿Cuáles son las cualidades especiales que tiene? El carbono tiene uniones entre sí, las moléculas carbonadas, que tienen largas cadenas de carbono. Un carbono se va a unir a otro carbono por un tipo de unión que son más estables, que le permite formar estas cadenas largas que se llaman poliméricas, le permite producir ramificaciones, permite formar enlaces dobles y triples, ¿sí? Se asocia a este tipo de enlace, es un enlace covalente, y a través de ese enlace covalente puede unirse a otros átomos. Tenemos moléculas carbonadas poliméricas, pero que también van a tener unido azufre, nitrógeno, fósforo. Las conformaciones espaciales que pueden formar son varias, y ahí entra el concepto de isomería o estereoisomería, que la isomería habla de la conformación espacial. Una misma molécula carbonada puede tener en el espacio distinta conformación. No sé si recuerdan algo de biofísica, de conformaciones silla, bote, de las moléculas orgánicas, y eso es importante porque en el cuerpo humano muchas veces la misma molécula, si tiene la conformación que no es compatible con el cuerpo humano, no la podemos utilizar. Entonces necesitamos, por ejemplo, una hormona determinada, necesitamos, además de tener la hormona, que esté en la conformación espacial que el cuerpo la registra, digamos, para poder utilizarla. Si no, esa hormona no va a poder cumplir su función. También hay medicamentos como la talidomida, que es un ejemplo muy conocido en medicina, que la talidomida tiene dos conformaciones espaciales. Una es la que sirve como medicamento, pero la otra es tóxica, es mortal. Entonces, fíjense la importancia de la isomería, digamos que parece un concepto súper abstracto y súper teórico, pero en la medicina es importantísimo, porque la talidomida, si le damos al paciente la molécula química de talidomida que tiene la conformación tóxica, el paciente se muere. Si le damos la correcta, el paciente se va a sanar. Entonces, es muy importante la química porque es en lo que se basa la vida y las reacciones de la vida. Todas estas características le confieren al carbono un potencial que no es igual a ningún otro elemento de la tabla periódica. Por eso la importancia del carbono y de conocer el ciclo del carbono. La selección de los demás elementos que acompañan al carbono como componentes de estos polímeros que forman la materia viva se explicaría por el tamaño de sus átomos y por su aptitud para compartir electrones en esas uniones covalentes que tiene el carbono. La pequeñez atómica del carbono aumenta la estabilidad de los enlaces y hace más intensas las interacciones entre las moléculas. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno serían los que conforman la mayor parte de las sustancias que encontramos en el organismo, y como decíamos, agregamos a este grupo el calcio, el fósforo, podríamos agregar también ahí el magnesio, el zinc, para conformar el 98% de todos los compuestos que tenemos. Acá en este cuadrito tienen más o menos el porcentaje que encontramos en el organismo, en el cuerpo humano, de cada uno. Fíjense que yo les decía zinc, vestigios o trazas, que serían sinónimos, ¿sí? Cuando uno habla de una concentración traza o una concentración en vestigios, es muy poquito. Cobalto, molibdeno, flúor, fíjense que bajita la concentración, manganeso, yodo, pero no hay que confundir concentración traza con elemento indispensable, porque esos oligoelementos que tenemos ahí son indispensables. No podemos vivir sin flúor, sin manganeso, sin zinc, sin cobalto, pero las concentraciones son muy pequeñitas. Elementos primarios son los que necesitamos la mayor proporción y secundarios una proporción intermedia. Los elementos simples, que eran estos que habíamos visto en el experimento de Miller, el hidrógeno, el dióxido de carbono, se van a combinar de muchas maneras, diferentes y complejas a nivel molecular, para formar
compuestos ya más organizados. El agua, que como ustedes saben, nuestro organismo está formado en un 70% por agua, así que es muy importante también conocer la molécula de agua, los enlaces químicos que tiene el hidrógeno y el oxígeno en esa molécula. ¿Por qué es tan importante el tema enlace que se los mencioné en el dióxido y se los menciono acá en el agua? Porque el enlace hace a la estabilidad de la molécula. Si la molécula es más estable o menos estable, eso quiere decir si es más reactiva o menos reactiva. Si la molécula es muy estable, es muy poco reactiva porque sus enlaces no se rompen con facilidad. Si la molécula es más reactiva, va a poder formar parte de reacciones químicas y formar otros compuestos. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? El tipo de enlace. En el agua, lo que van a ver en el blanco, y es importante que presten un poquito de atención ahí, es el ángulo de enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno en la molécula de agua, porque ese ángulo de enlace le da una característica especial a la reactividad de la molécula de agua. Bueno, y los componentes que habíamos mencionado ya, los glúcidos formados por los monosacáridos, los lípidos que están formados por ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son moléculas orgánicas con un grupo ácido. El glicerol es otra molécula orgánica que tiene el grupo alcohol de la química orgánica, porque es un alcohol. Los aminoácidos que conforman las proteínas y los nucleótidos o ácidos nucleicos que van a formar junto con las bases, que se llaman bases púricas y bases pirimidínicas, forman el RNA y el DNA. Este ya lo vimos, que es... no, este no. Este lo que me dice es la composición química de los tejidos. La composición ya en macromoléculas, en carbohidratos, lípidos, proteínas y otras sustancias orgánicas e inorgánicas del músculo, el hueso, el cerebro y el hígado. Quiero ver cuánto nos queda de tiempo. Bueno, ya me va a ir avisando. Cuando se corte, chicos, aprovechamos para que hagan un recreíto de 5 minutitos, se busquen algo para tomar o comer si quieren, y a los 5 o 10 minutos volvemos a conectar si no llegamos a terminar y seguimos. Bien, las biomoléculas que dijimos que son las moléculas de tamaño más grandes, llamadas macromoléculas o polímeros, y las moléculas más pequeñas que las conforman se las llamaba monómeros. Son las que se encuentran en los seres vivos y son fabricadas por las células. Las llamamos biopolímeros por ser moléculas poliméricas y que están formadas por seres vivos. Están formadas por la unión de cientos o miles de unidades de monómeros que van a formar esa molécula biológica de gran tamaño. Los polímeros o biopolímeros los podemos tener como homopolímeros o como heteropolímeros. ¿Eso es por qué? Porque el homopolímero está formado por monómeros igualitos. El glucógeno está formado por unidades de glucosa. El almidón está formado por glucosa también en definitiva, pero en realidad es almidón y amilopectina. La celulosa está formada por glucosa. Y los heteropolímeros están formados por unidades monoméricas diferentes, porque una proteína está formada por diferentes aminoácidos. Un ácido nucleico, como dijimos, tenía la base púrica o pirimidínica, ¿sí? Que se van uniendo a grupos fosfatos, entonces tiene distintos componentes. Los mucopolisacáridos ácidos tienen, como dice su nombre, compuestos ácidos, compuestos polisacáridos y mucoproteínas, ¿sí? El almidón está puesto como homopolímero por lo que yo les decía, que son unidades de glucosa básicamente, ¿sí? Pero también se podría considerar un heteropolímero porque está formado por la unidad de amilosa y la de amilopectina, que se diferencian por el tipo de unión que hay entre las glucosas. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo. ¿Cuáles serían las unidades monoméricas y cuáles serían los biopolímeros que forman esas unidades monoméricas? Y acá llegamos, sí, a la clasificación que hablábamos de los organismos según la fuente de energía y la fuente de carbono. Esto es importantísimo, ¿sí?
lo tienen que tener bien claro para los parcialitos, para los parciales, porque esto se pregunta mucho, cómo se clasifican los organismos vivos según la fuente de energía y de carbono que usan. Serían fotótrofos, los que utilizan luz como fuente de energía, pero a su vez estos fotótrofos, si obtienen carbono del dióxido de carbono, son fotolitótrofos. Lito viene de piedra, de roca, ¿sí? Por eso cuando utilizan el carbono del dióxido de carbono se llaman fotolítótrofos. Y cuando utilizan compuestos orgánicos, que son compuestos orgánicos más grandes, como podría ser, no sé, la glucosa, la manosa, un azúcar, digamos, grande, se los llama fotoorganótrofos, porque serían que obtienen el carbono a partir de sustancias carbonadas, pero más grandes, más complejas. Y ahí tienen ejemplos de los fotótrofos, ¿sí? Las algas verdes y azules son los litótrofos y las bacterias purpúreas y no sulfuradas las fotoorganótrofas. Y los quimiótrofos, me quedan 9 minutos, así que les repito, cuando se corte tomamos 10 minutitos de recreo y volvemos. Los quimioorganótrofos son los que utilizan la energía a través de las reacciones redox. Y acá les va a quedar a ustedes como tarea también repasar, como les hablé de que repasen el tema de las uniones del dióxido de carbono del agua y el tema de los isómeros y la estereoisomería. En este tema es importante que miren estas cosas que son bien químicas, miren las del Witten, ¿sí? Porque en el blanco por ahí no las van a encontrar, o en el Campbell, pero en el Witten, que es de química general, ahí las van a encontrar. ¿Qué era una reacción redox? Era una reacción donde había un compuesto que se oxidaba y uno que se reducía. Para que un compuesto se oxide tenía que ceder electrones. Para que un compuesto se reduzca tenía que tomar electrones. Entonces siempre en una reacción redox está el par. No puede haber una reducción aislada o una oxidación aislada. Está el par redox. Uno se oxida y cede los electrones y el otro toma esos electrones y se reduce. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Hay una circulación de electrones, porque el que cede los electrones los deja libres en algún medio, que puede ser un medio acuoso o puede ser el aire, y esos electrones circulan o pueden circular a través de una barra de hierro metálica, por ejemplo. El hierro que se oxida al aire, cuando yo dejo una barra de hierro tirada afuera, la barra de hierro se oxida. Ahí ocurrió una reacción redox. Ahí hay un par redox. ¿Qué ocurre? El hierro de la barra de hierro, que está como hierro cero, hierro metálico, se va a oxidar. Entonces cede electrones, deja los electrones libres y se convierte en ¿qué? En un hierro más 2 o en un hierro más 3, en un óxido ferroso o en un óxido férrico, que ese sería el hierro cuando está oxidado, por eso se ve de otro color, le cambia el color al hierro porque se forma óxido férrico, se oxidó. Pero esos electrones ¿a dónde van? ¿Quedan ahí dando vueltas? ¿Quedan libres? No, los toma el oxígeno, porque el oxígeno fue el agente oxidante que oxidó el hierro. Los toma el oxígeno y el oxígeno se va a reducir, ¿sí? El oxígeno del aire está como oxígeno cero, oxígeno en estado basal, digamos. Si se reduce ese oxígeno, ¿a qué pasa? A oxígeno menos 2. ¿Y qué hace el oxígeno menos 2? El oxígeno menos 2 toma, con esos electrones forma el óxido férrico. En el óxido férrico vamos a tener el hierro más 2 que se oxidó desde el hierro cero y el oxígeno menos 2 que se redujo desde el oxígeno gaseoso. Bueno, es un repasito rápido de una reacción redox. Bueno, ¿qué pasa? En los organismos quimiotrofos, ese organismo lo que toma es la energía de esa reacción redox para consumirla y poder realizar sus reacciones. Entonces, lo que va a pasar en un organismo quimiotrofo es que vamos a tener un conjunto de reacciones redox en el metabolismo. ¿Sí? Dentro del cuerpo humano ocurren reacciones redox, como esta de la barra de hierro que se oxida. Son otro tipo de reacciones, otro tipo de compuestos, pero es básicamente lo mismo. Es una sustancia que se oxida frente a otra que se reduce y de ahí se toma la energía para las reacciones. Y respecto a la fuente de carbono, los que toman el carbono del dióxido de carbono son los quimiolitótrofos, que serían bacterias. Las bacterias esas desnitrificantes son las bacterias del suelo,
Y los quimiorganótrofos, que somos nosotros, ¿sí? Los animales superiores, seres humanos y animales. Y la mayoría de los microorganismos, que no son estas algas verdes y azules o bacterias purpúreas que teníamos en los fotótrofos, son quimiorganotrofas también. Freno un poquito, así veo el chat. No se preocupen, chicos, porque lo que voy a hacer es subirles el PowerPoint, que no va a ser hoy, les aviso para que no me empiecen a mandar mensajes mañana, no va a ser hoy ya porque termino la clase y tengo otras clases que dar, pero mañana a la mañana yo tranquila le pongo los audios a este PowerPoint y en vez de subir la clase grabada, subo la clase, el PowerPoint con los audios, para que escuchen bien, porque veo que se corta bastante la señal. Hoy hay mucho viento, así que es probable que sea eso. Bueno, quedan 4 minutitos todavía, una más podemos llegar a ver, como para cerrar con esta parte, no sé qué sigue, ya viene biosíntesis. Bueno, y acá vamos a dejar acá el PowerPoint antes del recreo, porque acá ya empezamos a hablar de las macromoléculas. Dijimos que la bioquímica es la química de los seres vivos, esto sería como un resumen de lo que vimos hasta ahora, y la bioquímica lo que va a estudiar son las familias bioquímicas, las familias de compuestos bioquímicos y las reacciones vamos a ir viendo en las próximas unidades. Vamos a ver en una unidad los carbohidratos, en otra unidad los lípidos, en otra unidad las proteínas, en otra unidad los ácidos nucleicos y vamos a ir viendo qué reacciones tienen estas moléculas o biomoléculas dentro de la célula y por qué son importantes para el organismo, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos nucleicos van a ser los que forman la base genética, es decir, los genes y la transducción de los genes para la síntesis de nuevas células. Las proteínas son las que van a formar la síntesis de proteínas, las proteínas de todo el organismo. Los lípidos son los compuestos que nosotros podemos consumir y que tenemos que metabolizar para poder tener energía, tanto los lípidos como los carbohidratos. Los lípidos van a formar nuestro tejido lipídico. Entonces, por ejemplo, las hormonas tienen una composición química básicamente lipídica. La mayoría de las hormonas son sustancias lipídicas, entonces se van a disolver en tejido graso. Entonces ahí vamos a ver toda la importancia de nuestro tejido adiposo y graso para que esas hormonas puedan cumplir la función que tienen que cumplir. Y ya en bioquímica metabólica van a ver las reacciones un poco más específicas de cada sistema en particular. Como que ahora vamos a ver más lo que sería la composición celular y las reacciones que ocurren en la célula, y ya en química metabólica van a ver las reacciones a nivel sistemas del organismo, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio. ¿Sí? Y acá en el cuadrito les divide los carbohidratos en mono, di y polisacáridos, los lípidos como los ácidos grasos, proteínas, que ahí vamos a ver, la unidad de proteínas es la más larga, son 4 unidades diferentes, porque tenemos que ver estructura, función, reacciones y determinación en el laboratorio de las proteínas, que es importante porque el médico, una de las determinaciones más importantes que pide cuando pide un análisis de sangre al bioquímico es de proteínas. Entonces el médico tiene que saber interpretar ese análisis de proteínas. Se hace una electroforesis en el laboratorio de proteínas y ustedes tienen, si bien no es importante que se sepan la técnica de la electroforesis, porque eso lo va a hacer el bioquímico, sí tienen que saber cómo se hace para poder interpretar cuando el bioquímico le da ese resultado. Y los ácidos nucleicos que están presentes, como dijimos, en el código genético y van a determinar la herencia, ¿sí? Sí, ahí lo estoy viendo el relojito, chicos. Ahí dice 1 minuto 46, más o menos. Si quieren en este minuto 46 hacer alguna pregunta con el micrófono, ya no avanzamos más, así volvemos a conectar. Estamos en la diapositiva 22 y quedan 10 diapos más, por si alguien quiere calcular el tiempo. Será una media horita más, no más. Ya que a las 3:10 vamos a terminar. Si alguno me quiere hacer una consulta hasta ahora. En el programa van a ver que tienen, para cuando ustedes sigan el programa
para estudiar, les dice algo así como características que identifican a la materia viva, bioquímica del estado vital, macromoléculas. Bueno, todo eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Transformaciones energéticas en las células, serían los fototrofos, los quimiotrofos, biomoléculas y células, eso vamos a empezar a ver ahora. Jerarquía de la organización molecular es esto de la jerarquía que iba de las moléculas más chiquititas a la más grande. Eso ya lo vimos. Origen de las biomoléculas, lo del experimento de Miller. Y ahora ya vamos a ir más a biomoléculas y célula, organelas en la célula, célula procariota y eucariota. ¿Sí? Eso para que